Así que, ¿estás listo para la sesión del día de hoy? Ok, bueno, di conmigo las relaciones del cristiano. Vamos, las relaciones del cristiano, parte 1. Parte 1 porque la próxima semana vamos a concluir con la parte 2 de las relaciones del cristiano. Y entramos al último capítulo del Sermón del Monte, que es el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Así que puedes ir abriendo tu Biblia en esa porción. Mateo capítulo 7. Ya terminamos la semana pasada el capítulo 6. Y estamos entonces en la antesala de ir ya hacia el final de esta última porción. Recuerda un sermón que inició en el capítulo 5, que lo estructuró Mateo como el primer discurso de su evangelio, pero que hasta este momento este sermón se sigue desarrollando, no ha terminado. Lo que para nosotros ha sido ya casi 2 meses, este sermón se predicó en escasas horas o minutos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos seguir avanzando en su propósito que tiene para nosotros, y te invito a que me acompañes cerrando un momento tus ojos y le vamos a decir: Señor, nuevamente te damos a ti la gloria por poder estar en este momento reunidos en tu nombre con la intención de acercarnos a tus verdades. Es lo único que hace la diferencia, Señor. Cuando nos llenamos de actividades, nos llenamos de ocupaciones, Señor, nuestro corazón se puede inquietar por el mismo hecho de estar en un mundo caído que nos conduce con diferentes sugerencias. Pero tenemos la palabra profética más segura, que es tu palabra, la cual hacemos bien en ir hacia ella, porque es como una lámpara, es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y aunque los tiempos sean difíciles y aunque las condiciones sean críticas, tu palabra nos va a dar la forma de responder ante esas tinieblas. Por eso te pedimos, amado Padre, que nos sigas ayudando a terminar esta porción con tu ayuda y que podamos seguir respondiendo como tú nos llamas a responder. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, capítulo 7 de Mateo, las relaciones del cristiano. Para terminar nuestro cuadrante, es la última referencia que hemos podido ver de este sermón. Recuerda que la estructura, todo tiene parte desde la respuesta, ¿sí? El eslogan de la serie nos dice algo: ¿cómo vivir para el reino de Dios? Entonces, si el eslogan de la serie nos presentó el cómo vivir, pues se da por entendido que vamos a percibir ¿qué? La respuesta, ¿verdad?, de cómo debemos de vivir. Y precisamente cada sesión le hemos titulado de una forma donde el día de hoy ya terminamos con el último enunciado para completar nuestro cuadrante, que es las relaciones. Pero entonces quiero que te percates de esta estructura para ver si tiene un sentido, si da sentido a la respuesta de cómo debemos de vivir para el reino de Dios. Y bueno, pues vamos a hacer rápidamente un repaso porque hoy ya terminamos. La próxima semana es las relaciones del cristiano. Ya no cambia el tema, solo que tenemos 20 y tantos versículos. Tenemos, para ser exactos, el capítulo 7, ya tienes ahí tu Biblia, 28 versículos que vamos a dividir en dos. Los primeros 14 es la primera parte y los siguientes 14 serán la siguiente semana con el favor de Dios. ¿Sale? Pero vuelvo a resaltarlo, es las relaciones del cristiano. Ahora sí, vamos a ver si entonces tiene sentido todo lo que hemos visto durante estas 7 semanas. Primeramente comenzamos que el Sermón del Monte el Señor Jesús nos presentó, y tú lo vas a decir fuerte: a la 1, a las 2 y a las 3. Y eso fue la base de las bienaventuranzas. Yo le completo, ¿verdad? La base de las bienaventuranzas no es otra cosa más que lo que el creyente está llamado a desarrollar en cuanto a su vida personal. Después, ¿tú lo lees fuerte? La influencia.
La influencia ya es el resultado de lo que somos en Cristo y como lo hemos dicho hasta el cansancio, la base de nuestra influencia siempre será nuestro carácter, no antes. No es primero influencia y después carácter. Puede resultar peligrosísimo que una persona tenga influencia y no tenga carácter. Aguas. Por eso hoy en día vemos caídas estrepitosas de diferentes líderes, porque lamentablemente tuvieron don, influencia es don, carisma, talento, habilidades, pero no había ¿qué? Carácter. Y el Señor Jesús nos dice que la influencia que tú y yo debemos ocupar está basada en nuestro carácter. Somos sal y somos luz de este mundo. Después del carácter, después de la influencia, pasamos a lo que fue la ¿qué? Dilo fuerte, ¿la qué? Justicia. Y ahí tuvimos 2 sesiones, la cual nos llama a nuestro accionar en nuestra vida práctica, la cual no es de apariencias, como contrastó el Señor Jesús con los religiosos. En ese momento los fariseos eran, digamos, lo más popular, que podía evidenciar una justicia falsa, una justicia aparente, una justicia que era solo para ser vistos. Y el Señor Jesús nos dice que en su reino, nosotros como cristianos, no es así. Y si esa justicia no es superior a los de estos líderes religiosos, no entraremos, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y lo hemos comprendido, ¿verdad? Después del carácter nos pasamos a la influencia, y después de la influencia pasamos a la justicia, y después el Señor Jesús también nos enseñó acerca de la devoción. ¿La qué? Devoción. Incluso nos dimos cuenta que también se puede llamar la qué. ¿Alguien lo recuerda? La religión del cristiano, y lo precisamos, ¿va? Porque también se habla de conductas piadosas, 3 principales: el dar, ¿qué más? La oración y los ayunos, ¿cierto? Y la expresión debe de ser como tal, nos los mencionó, y también contrastó los 3 principales pilares del judaísmo, que lo hacían solamente por apariencia o por otras motivaciones. Y la semana pasada llegamos que de la devoción el Señor Jesús nos llevó ¿a dónde? A lo que el creyente o el cristiano debe de ¿qué? De ambicionar. ¿Cómo se llamó la sesión? La ambición del cristiano. ¿Hay una ambición válida? ¿Verdad que sí? Y es la que debemos de poner todos nuestra mirada. ¿Y es en dónde? ¿En las cosas de este mundo? ¿En dónde? En las del cielo. Esas no son perecederas. Esas no causan que se atrofien. Y eso es lo que debemos de ambicionar, familia. Entonces, yo te pregunto, cuando tú ya te diste cuenta que el Señor te instruyó en carácter, influencia, justicia, devoción y ambición hasta este punto, yo te pregunto, ¿tú crees que ya tenemos claro cómo debemos de vivir en el reino de Dios? Tú contéstalo. ¿Tú crees que ya con esto ya sabemos cómo debemos de vivir? Pues yo espero que sí, porque el Señor Jesús fue bastante claro. Yo creo que si englobamos todas estas temáticas, ya tenemos claramente cómo debemos de vivir en este reino llamado el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero nos falta algo, y es donde va a cerrar el Señor Jesús. Hay una, digamos, progresión en esto, nos va empujando, yo lo veo así, de adentro hacia afuera. No sé si tú te percatas. Va empezando con las áreas internas y va avanzando hasta nuestro desarrollo y va a terminar, ¿sabes dónde termina? Hacia con otras personas. Y por eso terminamos con ¿qué? Dilo fuerte. Las relaciones del cristiano. Ahí está. Carácter, influencia, justicia, devoción, ambición, relaciones. Di conmigo, esto es el sermón del monte. Esto es el sermón del monte. Y de aquí en escasos 5 minutos ya tienes un cuadrante. Ya sabes a qué estamos llamados a realizar. Entonces, el cómo debemos de vivir aquí está. Tú y yo debemos de acatarnos entonces a tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno,
Dicho ya todo en resumen, vamos a concluir el capítulo 7. ¿Cómo se llama esta sesión? Las ¿qué? Relaciones. Y sabes, me encanta porque la estructura, como te dije, el Señor Jesús es un maestrazo. Dio una estructura increíble, lo hemos visto en cada sesión. Pero las relaciones del cristiano específicamente, el capítulo 7, digamos, está bien dividida, bien segmentada, bien orientada. Los primeros versículos, son una actitud, di conmigo, hacia nuestros, ahí lo tienes, ¿hacia quién? Hacia nuestros hermanos. Eso es prácticamente lo que hoy vamos a abordar. Los primeros 14 versículos es cómo yo puedo desarrollar mi relación o mi actitud frente a quién. ¿Frente a quién? Frente a los que son mis hermanos, ¿en qué? En la fe. ¿Sale? Entonces, esta primer parte la vamos a dividir en dos. Primer parte la vamos a dividir hacia nuestros hermanos y la segunda parte hacia Dios, porque esas son nuestras relaciones, ¿cierto o no? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos coinciden conmigo que hablar de relaciones interpersonales es algo complejo? Levanta tu mano si estás de acuerdo. ¿Sabes? No lo digo yo, los especialistas en relaciones dicen que no hay nada más complejo que tratar con otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Y todos los días tú y yo estamos llamados ¿a qué? ¿A tratar con qué? Con otras personas que piensan muy diferente, que tienen creencias tal vez muy diferentes. No estoy hablando solamente, digamos, de otras cosmovisiones, estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tan solo de lo que te divide, tal vez ahorita en este auditorio es una silla, en cuanto a el espacio, pero te voy a decir algo, en cuanto a tu pensamiento, tu actitud y tu accionar, puede ser que los divida todo un mundo, ¿cierto? ¿De qué? De su percepción, de sus gustos y preferencias, de aún la manera en cómo son y cómo se desenvuelven en el mundo. Aunque tenemos la misma comisión del Señor Jesús, nuestras formas de pensar son muy diferentes. Y yo te pregunto, ¿no chocará en algún momento eso? ¿Tú qué piensas? De este lado, ¿tú qué piensas? La pregunta es ¿cuándo, verdad? ¿En qué momento va a chocar esto? ¿En qué momento vamos a evidenciar que hay una gran, digamos, diferenciación entre nuestras maneras de cómo vemos la vida? Claro que habrá roces, claro que habrá malentendidos, claro que habrá uno al otro tratando de, digamos, de imponerse. Y eso es lo que de alguna manera, te digo, el Señor Jesús sabía perfectamente. Porque el capítulo 7 comienza en ese entendido de lo que está pasando, de lo que vive, de cómo se van a comportar los discípulos de Cristo. Y por eso el Señor Jesús cierra, por así decirlo, capítulo 7, es prácticamente ya la dirección hacia la conclusión. Recuerda que esto todo es un sermón. Si podíamos esquematizar todo el sermón, digamos que el capítulo 7 ya es el cierre del sermón. ¿Sale? Y qué mejor manera de cerrarlo que con formas y acciones que nos lleven o nos dirijan a emplearlas de una manera práctica. ¿Cierto o no? Lo que vamos a ver son cuestiones sumamente, di conmigo, prácticas. Prácticas. ¿Sí? Nuestro accionar es lo que vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a ir verso a verso en esta sesión. Versículo 1 del capítulo 7. El Señor Jesús dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No juzguen a los demás o ¿qué dice? Y no serán juzgados. Y es uno de los versículos que creo también percibo, porque desde mucho tiempo los hemos percibido, los hemos enseñado. Y nos damos cuenta de esto, familia. Muchas veces son versículos mal empleados
porque a veces pensamos que esto se refiere inmediatamente a una, digamos, prohibición total y absoluta de lo que es juzgar. Y para esto tenemos que apreciarlo. Mira, una de las cosas que constantemente hago antes de dar un sermón es primeramente identificar la porción bíblica desde los idiomas originales, porque desde ahí ya nos vamos acercando o tal vez nos vamos alejando. Y entonces estas porciones, créeme que estamos en esta intención de explicarte cómo es lo que el Señor Jesús trató, porque las palabras que se emplearon, las formas en las que Él los dijo también influyen. Entonces, primero asentamos, esto, lo que está diciendo el Señor Jesús, no está diciendo absolutamente nunca juzgues. Ojo, ¿sabes por qué? Porque en otras porciones vamos a darnos cuenta cómo se nos pide tener un criterio, es decir, juzgar. Entonces ahí sería como contradictorio. Ahora yo te pregunto, ¿el Señor Jesús, Dios nuestro Señor nos juzga? ¿Qué te pregunto? Sí, la respuesta es sí. De hecho, ¿sabes cómo se llama un evento que va a ser al final de la era, donde todos, como decimos, vamos a pasar revisión? El juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo, ese es otro. Y eso habla de un Dios que va a pasar, como dicen, lista a cada uno de acuerdo. Ya en doctrinas fundamentales explicamos cuál es para los creyentes, cuál es para los incrédulos, pero nadie absolutamente se va, digamos, a librar de esto, ¿sale? Ahora, aquí viene entonces el entendimiento a lo que se está refiriendo, ¿sabes? Porque esta palabra, juzguen, aquí en el vocablo original del griego, del Nuevo Testamento, Mateo está usando, fíjate, la palabra crinete, del griego crinete, ¿sí? Y la definición de crinete es lo que me encierra a comprender lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Y es esto, proviene de lo que significa separar, distinguir, discriminar, lo que podría ser una equivalencia, escucha bien, al prejuicio que comúnmente hoy tenemos. Fíjate, qué interesante. Ya cambió, ¿verdad? Ya cambió nuestra percepción, tan solo con el acercamiento a lo que se está refiriendo. Y prejuicio y todo esto, digamos, vamos a definirlo así. Esta palabra quiere decir lo siguiente: tomar una actitud por adelantado. ¡Wow! Tomar una actitud por adelantado, constituyendo una crítica injusta y capciosa. ¿Te dice algo esto? ¿Sí te dice algo esto? Entonces no se está refiriendo a juzgar simple y sencillamente en el término general. No, se está refiriendo a esos prejuicios que tomamos con una actitud por adelantado que constituyen una crítica injusta. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque claro que en otras instancias el Señor Jesús nos lleva, mira, bueno, cuando tú y yo no tenemos en cuenta esto, lo que vamos a pensar es que de alguna otra manera puede ser que una persona esté actuando de manera inapropiada, digamos, esté en pecado o está haciendo una falta grave, y pensar que como el Señor Jesús nos dijo que no debemos de juzgarlo, como que nos hacemos de la vista gorda. ¿Estoy siendo claro? Y no se está refiriendo a eso. Claro que vamos a tener que accionar de manera correcta para amonestar a esa persona, para decirle algo, pero entonces volvemos al punto. El crinete es decirle, o mejor dicho, lo que está condenando el Señor Jesús es que nos tomemos por adelantado constituyendo algo injusto. Y cuando tenemos un prejuicio, créeme, eso es lo que estamos haciendo. Estamos juzgando a la persona. No sé si te ha pasado, pero en lo particular sí he tenido varias experiencias de personas que tienen una opinión acerca de mí
incluso ya lo lleva a emitir un comentario, y no te voy a decir qué comentario, pero te voy a decir lo que lleva, lo que me encierra a percibir esto. Y la gran verdad es que ni siquiera me conocen. No hemos cruzado una sola palabra. ¿Qué es lo que están diciendo? Eso, están crineteándome. Están adelantándose a tomar una actitud, construyendo una crítica. ¿Y qué crees? Y es totalmente injusta. ¿Estoy siendo claro? Pregunta, ¿te ha pasado? De mi parte sí, ahora, pero lo que voy es que también tú y yo podemos hacer lo mismo con otras personas. Y eso se llama pecado. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo tan solo en el verso 1. No juzgues a los demás y no serán juzgados. Lo voy a parafrasear. No te anticipes por adelantado a constituir una crítica injusta o capciosa de alguien que no conoces. De alguien que ni siquiera te has tomado el tiempo. Sin en cambio, te digo algo, hoy en día vivimos en una sociedad que ya por sí sola es prejuiciosa. ¿Cierto o no? Y aquí es el examen para todos. ¿Cuántas veces no te has adelantado a emitir un juicio injusto con alguien sin antes haber conocido todo el contexto? A veces tomamos fragmentos, querida familia, queridas porciones, digamos, ciertas porciones incluso de eventos. No quiere decir que sean mentira todo, pero cuando solamente tomamos porciones, te digo algo, nos adelantamos y emitimos una gran cantidad de cosas. Mira, lo voy a decir así, lo sustituimos con imaginación. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que una persona que te citaste a tal hora y no llega. Vamos a ver, ¿a quién le gusta eso? A nadie. Te dejaron, como dicen, plantado, bien plantado. Y entonces tú tienes una parte de ese conocimiento de esa persona. Y esa parte te hace propiciarte inmediatamente evaluarlo. Y si es por ahí medio indisciplinado, ¿qué crees? Lo vamos a empezar. Fíjate cómo empieza. Es lo que te estoy tratando de decir. Seguramente se le olvidó. Bola de irresponsables. Ahí va. ¿Cómo? Fíjate. ¿O no? Sé que lo has pensado. Seguramente, se la está pasando, ¿verdad? Y te lleva. Pero me va a oír. Y no sabes absolutamente el por qué. Y te lleva a poder seguir especulando. Y tu imaginación y mi imaginación, ¿a poco no? Vuela. Pregunta, ¿no estás tomando una actitud por adelantado? ¿Sí o no? Y a lo mejor hasta ya lo ofendiste, ya guardaste rencor en tu corazón. Seguramente, ¿verdad? Se fue con fulanito, porque les encanta la fiesta, ¿verdad? Y no está aquí, ¿verdad? Y a lo mejor después recibes una llamada y ¿qué crees? Oye, no, es que sabes que choqué. Ya se desbarató todo. Qué terrible. Y es lo que el Señor... Ahora entiendes por qué está esta parte. No juzgues a los demás y no serás juzgado. Dice el versículo 2. Pues serás tratado. Ahora yo quiero que toda esta apreciación que te he dado la lleves a amalgamar en el verso 2. Pues será. Ahora imagínate este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo trataste injustamente? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo emitiste incluso juicio contra esa persona? Y después el Señor te dice, bueno, si tú lo hiciste así, ¿te gustaría que fueras tratado de la misma forma? ¿Verdad que no? Dice, pues serán tratados, si tú y yo actuamos así de esa forma, serás tratado de la misma forma que trates a los demás. Y mira, me encanta porque cierra esta parte. Esta parte criterio precisamente viene del crinete que te hablaba. El criterio que uses para juzgar a otros
es el criterio con el que se les será, con el que se les juzgará a ustedes. Y te digo algo, esto culturalmente, socialmente en el pueblo judío abundaba. Ya después me meteré en otro rubro de explicarte, pero hay muchas. Por ejemplo, ¿sabías que el judío hasta el día de hoy tiene la famosa cábala? De ahí viene el término cabalístico. Y sabes que bueno, es otro rubro, no voy a explicarlo, pero no es otra cosa que anticiparte a qué, a juzgar a una persona, a un hecho, a un evento, a un acontecimiento que traiga consigo emitir un juicio. Qué increíble entonces que ahora como creyentes lo primero que estamos llamados es no a tomar una actitud por adelantado, constituyendo una crítica injusta. Pregunta, ¿te ha ayudado a captar con otros ojos, como decimos, esto? A ver, levanta tu mano, quiero ver si estás todavía aquí o ya te fuiste. ¿Sí? Bien. Versículo 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla de tu ojo, de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? NTV está bastante clarito. Y nuevamente, fíjate, estuve analizando las versiones, las traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, esta palabra que NTV traduce astilla, originalmente la palabra astilla es la palabra karphos, karphos en el griego. Y karphos, una traducción correcta, ¿sabes cuál sería? La palabra mota. Yo sé que ya te fuiste, ¿ah? Okay. Algunos estaban durmiendo hasta despertar. ¿Cómo? Hablaron, ¿ah? Efectivamente. La palabra karphos es la palabra mota. De hecho, la Biblia de las Américas, si tú tienes esa Biblia en tu casa, chécala. Traduce efectivamente, ¿por qué te preocupas por la mota del ojo de tu amigo? Y esa mota culturalmente, ¿sabes qué era? Un trozo de madera seca, esa era la famosa mota, ¿no es lo que te imaginas? Ya. Trozo de madera, yo creo, aunque no lo creas, que esta etimología tiene que ver con lo que hoy se le ha dado a esa sustancia, de verdad, ¿eh? Tiene que ver, en serio. Pero ya no va a ser más específico. Esto que era mota, era un trozo de seco de madera o de paja, ¿sí? Cuando tú escuchas un trozo de seco de madera de paja, ¿qué te viene? Astilla. ¿Cierto? Muy pequeña, podía causar irritación, pero la contrasta, fíjate, pequeño trozo de astilla, más o menos así. Hace años escuché un testimonio era un predicador que manejando con el vidrio abajo, de repente sintió así como polvo. Bueno, pues como tienes polvo, ¿qué es lo que haces? Así se pasó, ¿no? Pasó el tiempo, fue diagnosticado con un derrame ocular, no recuerdo el término médico, que le imposibilitó el 50% de su visibilidad en uno de sus ojos. ¿Y sabes qué le dijo el oftalmólogo? Lo que tú tenías dentro era un fragmento muy minucioso, muy pequeño, milimétrico, que se te adhirió, y él lo asoció cuando iba manejando, de un vidrio, que te desgarró todo por dentro, y obviamente cuando te daba comezón tú te tallabas, y lo único que hacías era ¿qué? Así cortarlo. Bueno, la mota, este pequeño trozo de madera, era más o menos de ese similar, que dentro del trabajo general era muy común causar irritación en los ojos.
Y Jesús lo toma como una referencia para crear un contraste. Y lo contrasta con otra palabra griega, es decir, del karpos se pasa al tendócon. Y el tendócon, ¿sabes qué era? Lo que utilizaban en la antigüedad, yo sé que has visto películas de este tiempo, para poder cerrar por dentro una puerta. Es la palabra que usa. ¿De qué tamaño es? Por eso lo traducen como ¿qué? O una viga en la Reina Valera, ¿sí? ¿Cierto o no? ¿Y de qué tamaño es ese tronco o esa viga? Sigue conectando. Si seguimos con el mismo ejemplo, podemos seguir desarrollando lo que estamos percibiendo, lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Porque inmediatamente, cuando empiezas, ¿cómo era? A tener una actitud por adelantado, a constituir críticas injustas que solo están basadas en tu especulación, en tu mente, en tus ideas, ¿sabes qué pasa? Comenzamos, y me incluyo, ¿a qué? A ver mucho más los defectos de la otra persona y nunca nos percatamos. ¿De qué? ¿De cuáles? Reflexiona, cierto o no, así es muchas veces nuestro accionar. Y si seguimos con él, solo estoy dando ese ejemplo del que estamos dando seguimiento. Es verdad. ¿Cuántas veces no tenemos ese accionar incluso totalmente enfocado como si nosotros fuéramos superiores? Y el Señor Jesús está diciendo eso. Te preocupas por la astilla de la otra persona cuando tú tienes un tronco en el tuyo. Algunos dicen que esto era un poco de los proverbios de aquel tiempo. Obviamente no estamos hablando del libro de Proverbios, sino de las frases citadas en ese tiempo. Era similar a este otro proverbio que también era muy conocido en el ambiente judío. A lo mejor para muchos de nosotros no lo hemos escuchado, pero ¿has escuchado esto? No eches piedras en tu propio tejado. ¿Te suena familiar? ¿Verdad que no? No eches piedras en tu propio tejado. Es una cita de incluso que viene de corriente árabe, que es prácticamente eso, ¿verdad? ¿Por qué te haces la maldad, ¿no? Si basado en lo que el Señor Jesús ha dicho, si tú usas la forma como la que lo estás juzgando, lo único que te espera es que a ti te traten con ese mismo ¿qué? Juicio. Eso es, estás tirando piedras en tu propio tejado. Y me gustó, por eso lo traje. Familia, en pocas palabras, no tires piedras en tu propio tejado. Cuando tú estás anticipándote una actitud por adelantado, construyendo una crítica injusta hacia otra persona, de alguna manera se te olvida que tú tienes muchas cosas más en tu propia vida que las que esa persona, con el simple hecho de tu imaginación, las tiene. Por eso entonces qué importante tener en cuenta esta primer parte, porque nos está enseñando el Señor Jesús cómo debe ser nuestra relación basada hacia con nuestros hermanos. Y continúa. ¿Cómo puedes pensar, verso 4, en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo? Todavía, ¿verdad? O sea, no solamente te quedas con que tú tienes una viga, sino le señala su astilla, ¿verdad? Y todavía dice, vas y le dices, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo. Cuando no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. ¿Verdad que está bastante claro? ¿Y qué te dice esto? Híjole, ¿cómo somos como seres humanos?
Y eso también lo he escuchado en otras disciplinas. Y una ocasión lo escuché en otro ambiente, en el ambiente laboral donde yo me desenvolvía, que era la parte industrial textil. Y sabes, muchas veces nuestros peores críticos, los que nos señalaban más, digamos, al cierto punto, eran los que más, digamos, tenían errores. Como si, ¿verdad? Diciendo, como si te tiro más para señalar tus errores, a mí me quitas, ¿verdad? O me igualas y me das proporciones. Este principio de ayudarte en la astilla de tu ojo cuando no puedes ver más allá, habla mucho, familia, de cómo somos. De que no podemos ayudar a alguien si estamos, digamos, por así decirlo, en el hoyo mismo. Yo te pregunto, ¿cómo puede un adicto ayudar a otro adicto? ¿Verdad que no? ¿Cómo una persona atada puede ayudar a otra que está atada? ¿Verdad que no? Pero a veces, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo de repente llegan las personas que quieren, ¿verdad?, hacer esta intención que el Señor Jesús está diciendo. Nos convertimos en jueces, en otras palabras, así de punto. ¿Y estamos llamados a ser jueces de nuestros hermanos? Dilo fuerte. No, aunque nos cueste trabajo. Pero la gran verdad, familia, es que nadie de nosotros está llamado a ser jueces de otros hermanos. Qué increíble, ¿no? Estas porciones prácticas de que nos ayudan a ver. Y nuevamente, fíjate, para completar esta primer parte, ¿cómo contesta el Señor Jesús a quienes hacen eso? Te ayudo. O sea, los ejemplos pueden ser múltiples, ¿verdad? Imagínate a alguien que le encanta el chisme, ¿verdad? Bien chismoso o chismosa. Y de repente va con alguien y le dice, oye, ya deja de chismear. ¿Sí? Dilo fuerte. Verso 5. Fuerte, vamos. Sí, la palabra. Hipócrita. Sí. ¿Te acuerdas? Ya el Señor Jesús, Mateo registra esta palabra, ya la había registrado con anterioridad. ¿Te acuerdas que lo vimos? Personaje del teatro griego. ¿Quién era hipócrita? ¿Quién era? Aquel que tenía una ¿qué? Máscara. ¿Y usaba qué? Ese disfraz para tener diferentes personalidades. Eso es lo que pasa cuando tú y yo estamos tendenciosos a ver la pequeña astilla o el trozo de madera pequeña y no vemos el semejante docón que tenemos en nuestras vidas. Y el Señor Jesús nos dice cuál es la pauta. O sea, primero ¿qué? ¿Primero qué? Trátate a ti. Primero trátate a ti. O sea, yo lo analizo en mi propia vida cómo ese sí efectivamente la tendencia, esa es la tendencia. Y lo podemos hacer en cada rubro. Mira, hoy en día hay muchos críticos políticos. Pero te digo algo, pero moralmente no están facultados para emitir ese tipo de crítica y señalamiento que están haciendo. Y eso aplica también para ellos, hipócritas. Y bueno, ya que vengan más cercanos las elecciones, ¿qué crees? Esto se va a poner cada vez más, como dicen, de a peso. Pero a final de cuentas este es el mismo principio, hipócritas. Semejante tronco en los ojos. Pero primero quieren evidenciar la ¿qué? La viga. Bueno, primero quita el tronco, dice el Señor Jesús. Después verás lo que ¿qué? Lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Mira, entonces te das cuenta, al final de cuentas, no estás eximado no a emitir crítica. Sí, te vas a ocupar de la astilla de tu ojo, porque vuelvo a repetir, si esa astilla es un pecado, nunca, ¿verdad? Nunca dijo, no lo señales, no lo amonestes. De hecho, en toda la palabra, de hecho, el Nuevo Testamento es una referencia
de cómo debemos de llevar a cabo unos hacia otros, en la forma en cómo, en amor, pero si hay una amonestación, si hay una exhortación, claro que tiene que hacer. O sea, si tú pensabas que era nulificar todo tipo de señalamiento, no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Puedes ver bien cuando te ocupas primeramente de tu tronco y así podrás después ocuparte de la astilla. No está diciendo déjalo así, ¿no? ¿Ya viste? Primero el tuyo y después ¿qué? Ahora sí, ocúpate de ¿qué? De la astilla en el ojo de tu amigo. En resumen, ¿qué es lo que el Señor, cuáles son las acciones prácticas? Primeramente, recuerda, los primeros versículos nos hablan de nuestra actitud hacia ¿quiénes? Nuestros hermanos. Y en resumen, estos versículos, número 1, te voy a enseñar el ABC. O sea, ¿cuál es el ABC de la actitud hacia nuestros hermanos? Llévatelo así. Primero, inciso A. ¿Cuál es tu actitud? Fuerte. No debemos ser jueces. No eres juez no eres juez de tu esposo o de tu esposa, no eres juez de tu hermano en la fe, no eres juez. Segundo, no debe ser ¿qué? Y ya vimos a qué grado de hipocresía podemos llegar, ¿verdad? Y tercero, este es el ABC, más bien, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser? Un hermano. Ahí está el ABC, bien explicadito en 3 simples pasos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos dijo en estos primeros 5 versículos? No eres juez de tu hermano, no debes de ser hipócrita, más bien debes ser un hermano de corazón. ¿Cómo es un hermano? ¿Cómo se espera, mejor dicho? Dice, bueno, pues si te cuento cómo es el mío. ¿No? ¿Cómo estamos llamados a...? Mira, hermano, la palabra que se utiliza aquí es la palabra que tiene la relación con fraternidad. Una relación de un vínculo, ¿qué? Fraternal. Entonces, eso es lo que estamos llamados, entonces, familia, a seguir conociendo a nuestros hermanos, desde no que somos sus jueces, pero tampoco mostrar hipocresía, más bien ser hermanos hacia ellos. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, aparece en escena un versículo también muy interesante, que es como una conexión entre lo que ha comentado y con lo que está por venir. Como te dije, la primera parte es nuestra actitud hacia con los hermanos. Los siguientes versículos que va después de este versículo es hacia con Dios. Y este versículo podremos tan solo, sin lugar a dudas, créeme, podemos desarrollar solo una predicación del verso 6. Porque está repleto de hebraísmos, de conexiones interesantes. Yo sé que lo has escuchado y a lo mejor también, como al igual que otras porciones mal interpretadas. El Señor Jesús dice, no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. NTV lo traduce así. Pero si tú tienes una equivalencia formal, la palabra que usan ahí es tujagin tois kusin. ¿Qué quiere decir eso? No des lo santo a los perros. ¿Sí? ¿Alguien ya vio en su Reina Valera? No des lo santo ¿a quién? A los perros. Y hablar de esto, como te dije, mira, podemos hablar de toda la composición, por ejemplo. ¿Sabes cuántas veces está referenciado en las Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento la palabra perro? Y tiene connotaciones no al animal mascota que tienes en casa. Para empezar, en la cultura judía, el perro se considera un animal impuro, al igual que el cerdo.
De hecho, los perros en la antigüedad, en este contexto, por lo que he podido investigar, eran sinónimo de estar abandonados. No había digamos, como lo que hoy en día tenemos como mascota. ¿Sí? Por ejemplo, mira, hay indicios, puedo traer más referencias, pero me voy a quedar con esta. Una de las más claras, fíjate cómo lo expresa el salmista, Salmos 59, versículo 14. Mis enemigos salen de noche gruyendo como qué. Entonces da a entender dónde estaban los perros, ¿en los hogares o en las calles? En las calles. ¿Y sabes qué connotación tenían estos animalitos en aquel tiempo? Hambrientos. Eran mal vistos, por así decirlo. Gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escarban en busca de comida, porque eso hacían estos animalitos. Pero se van a dormir ¿cómo? Entonces, en este tiempo, mira, por ejemplo, o sea, si algo había menospreciado en aquel tiempo. Mira, ¿recuerdas qué palabras cuando Goliat viene y David, te acuerdas? Y viene con un palo y que le dice, ¿qué soy qué? Ahora, Proverbios dice, el perro vuelve a su qué? A su vómito. Ahora que son versículos que bien que, ¿sabes? Pues te da conexión de cómo ese animalito en ese tiempo estaba. Ahora, como te dije, también hay connotaciones que se hablan a los perros, a los hechiceros, a los incrédulos, a los apóstatas. Toda esa conexión se le daba una intención de perro. Por ejemplo, en Apocalipsis dice, los que no heredarán el reino, y dentro de esos están, dice, ni los perros. No está hablando de los wow. ¿Sale? Ahora, ¿por qué entonces se le traduce como gente que no, ¿qué? Que no es santa? No arrojes, y agrega, no desperdicies lo que es santo a la gente que no es santa, porque el perro no era ¿qué? Santa, era callejero, era connotación negativa. Pero no solamente eso, no hay peor cosa para un judío que unas carnitas, porque es un animal, de acuerdo al Levítico, de pezuña hendida, impuro, sucio. Y si vamos a hacer, bueno, no soy nutriólogo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un análisis de la carne de cerdo, es que mala, no estoy diciendo sabe rica, pues a quien no le gustan las carnitas, bueno, pero no es beneficiosa, esa es la verdad. Ahora, no arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que acaba de desarrollar el Señor? Porque efectivamente, esta es la parte en la cual yo quiero que tú te preguntes. No está refiriéndose a otra cosa que esto. ¿Cómo debemos manejar el Evangelio ante aquellos que odian la verdad? Y cuando tú ya tienes esto en claro, crea muchísimo una conexión con los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque los judíos en el primer siglo iban a juzgar ¿a quién? A los cristianos. De hecho lo hicieron. Y duramente. Y los tomaron como apóstatas, y los tomaron como traidores, y los tomaron como, una N cantidad de descalificativos. Por eso toda la presión social y religiosa de aquel tiempo se ve registrada en una carta llamada Hebreos, donde estos estaban titubeando para ver, me regreso, mejor me regreso porque está duro. Entonces, ¿qué mejor manera? Rápidamente, lo tengo que hablar porque seguramente no tendremos oportunidad en otra ocasión de hablar de este tema. Y quiero dejártelo con un ejemplo. A ver, yo te pregunto, ¿alguna vez has estado en esta condición? Yo sí, varias veces. O sea, te lo quiero decir en otras palabras. Donde tu mensaje o tu exposición del Evangelio incomoda a las personas y te tiran de loco. ¿Cierto? A ver, levanta tu mano si has estado. Donde no solo te incomodan, se burlan.
no solamente se burlan, sino emiten juicio contra ti, porque no te conocen. A mí me ha tocado N cantidad de veces en plazas públicas. No estoy diciendo, ay, cómo estoy aquí, mi corazón está dolido. Pero recuerdo que en una plaza, mientras estábamos predicando el evangelio, pasaron unas camionetas y nos empezaron a gritar, pero insultos. Casi yo dije, a ver, ¿a qué hora sacan los huevos, no? Y nos los estrellan. Pero así, o sea, yo sé de quién era, ¿no? Pero empezaron a tirarnos con todo, y no solamente a mí, a todos los que era el evento cristiano, por así decirlo. Bueno, ¿cómo debemos de manejar esto? ¿Cómo, hasta qué punto, aquí está, no es otra cosa, mira, cómo debemos manejar el evangelio ante aquellos que odian? Familia, hay gente que odia el evangelio, que odia la verdad, que odia a Dios, así textualmente, tal vez no lo vamos a ver mucho, pero en otra forma están expresando un rechazo contundente al evangelio. Y te digo, la Biblia tiene más de uno, dos, más de tres, más de 4 ejemplos, que no es otra cosa que una expresión clara de no des lo santo a los perros o no des las perlas a los cerdos. Y vamos a ir rápidamente a uno, ¿te parece? ¿Sí? Ok. Acompáñame por favor en tu Biblia, Hechos capítulo 13. Te pongo rápido contexto mientras llegas. Pablo, Bernabé, primer viaje misionero, han predicado en Antioquía, han predicado en Pisidia, han predicado en tantos lugares. Y llega un punto donde los mismos judíos, bueno, ya no te lo cuento, quiero que lo percates en tu Biblia, Hechos capítulo, ¿qué? 13, perdón, 44, verso 44. Atención aquí. A la semana siguiente, dice, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. ¿A quiénes? Pablo y Bernabé. Verso 45. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, los judíos, imagínate, ¿qué dice? Tuvieron envidia. Ahí yo digo, oye, ¿no? O sea, ¿cómo llenan masas, ¿no? Y celosos, ¿no? Estos judíos. ¿Te imaginas? Y aquí está un claro ejemplo de lo que acabamos de decir con otras palabras que Jesús prohibió, ¿verdad? Un juicio, ¿por qué? Anticipado. Y un juicio por anticipado, si no conoce a la persona, se llama calumnia. ¿Cierto o no? ¿Y qué dice? Así que, ¿qué? Wow, pero la raíz ¿cuál era? Estaban envidiosos. ¿Por qué? Porque ellos llenaban masas, por así decirlo, auditorios. Calumniaban a Pablo y debatían, fíjate, contra todo lo que él decía. Si tú crees que Pablo siempre la tuvo, no. O sea, Pablo decía una verdad, ¿qué la ponían en cuestión? No es así. No sé quién me recuerda, ¿verdad? Hace tiempo di una clase en un ámbito académico, ¿verdad? Donde había de todo, la verdad es que había de todo. Pero cada verdad que decía, ¿qué crees? Me la cuestionaban, o sea, me recordaba esto, ¿no? Y no podía, o sea, casi me dejan terminar mi clase y ahorita los atiendo, pero casi, cada verdad que resaltaba era ¡pum! No sé por qué, pero había un corazón tendencioso ahí. Bueno, ese es otro punto, pero vamos a ver el relato. Entonces dice que calumniaron a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, fíjate, ¿cuál es la actitud? Dice, hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, fíjate, pero ya que ustedes, ya que ustedes, ¿quién? Judíos, la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, ¿qué dice Pablo? Se la ofreceremos a los gentiles. Ahí está. ¿Tú no lo quieres? Hay alguien que sí lo quiere. Terminamos. Pues
El Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles, imagínate la escena, yo me la trato de imaginar, ¿no? Cuando los gentiles oyeron esta declaración, ¿qué crees que pasó? Se alegraron y dieron gracias. Y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron ¿en qué? En creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo Pablo y Bernabé? Esto. No arrojaron más las perlas a los cerdos. Y entonces cuando tú y yo, familia, podamos tener hasta este punto, pero tienes que profundizar para ver hasta qué punto, porque no creas que es a la primera de cambio, no me está haciendo caso, me voy. No, no es así. ¿Sí estoy siendo claro? Pablo y Bernabé hicieron todo lo humanamente posible para transmitirle a esos judíos, para llevar a cabo la obra del mensaje del Evangelio. De hecho, el Evangelio, dice la carta, ¿verdad?, a los romanos, primeramente ¿a quién? A los judíos, después a los griegos. Pero ellos no lo quisieron. Como bien lo vimos en el relato, ellos se cerraron, tuvieron envidia, calumniaron, lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasó? Pablo, Bernabé dijeron: entonces vamos a predicarlo ¿a quién? A los gentiles. No te estoy anticipando, pero en el viaje misionero que hemos tenido, nos ha tocado que nos cierren la puerta en la cara. Así como que casi, ¿sí? Y después entendimos en uno de los que recuerdo, que porque la gente, por muy como tú le quieras cerrada, como lo quieras decir, la verdad es que son muy amables. Pero cuando llegamos a un cierto lugar que era bajando una barranca, caminábamos, nos metíamos y empezábamos a ver que toda la mayoría, así, buenas tardes, así, ni siquiera nos respondían así. Después entendimos que había llegado una secta, se anticipó, yo no veo más que una obra de Satanás ahí, se anticipó, aprovechándose de la ignorancia de la gente, aprovechándose de muchas cuestiones que tienen que ver con su idiosincrasia, y les dijeron: no les abran la puerta a los que van a venir porque traen demonios. Pero a lo que voy es esto: cuando nosotros vimos todo eso, ¿qué crees que pasamos? Dimos la vuelta y fuimos hacia otro lugar. Entonces, ¿estoy siendo claro, familia? Tenemos que entender que hasta qué punto, cómo debemos manejar el Evangelio ante aquellos que odian la verdad. ¿Por qué? Porque sin duda nos va a tocar. ¿Ok? Ahora sí, tenemos que pasar adelante porque bien nos toca todavía la última parte, que es nuestra actitud ya no hacia las personas, sino ¿quién? Ahora ¿hacia quién? Hacia nuestro Padre Celestial. ¿Y eso en dónde está? En los siguientes versículos. Vamos a leerlos y después vamos a resumirlos. Dice, verso 7, sigue pidiendo. ¿Ya viste cómo cambió ya? Ya no es más hacia los hermanos, ahora es hacia nuestro Padre Celestial. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama, ¿qué dice? Se le abrirá la puerta. ¿Cómo podrías reír inmediatamente estos dos versículos, resumirlos? No es un asunto más que ¿qué? Perseverancia. ¿Cierto o no? Nunca dice te rindas, ¿verdad? Nunca dice ya fue suficiente. Yo veo que claramente está el verbo sigue. Sigue pidiendo. Sigue buscando. Sigue llamando.
¿sí? Y todo vendrá por resultado. Ahora, tenemos que entender esta parte en familia. ¿Cuándo es suficiente? Muchas veces venimos ante Dios y le decimos, ¿verdad, Señor, hasta cuándo? Y esos parámetros están realmente relacionados con nuestra perspectiva, ¿verdad? Pero hay que entender, no son los mismos parámetros de Dios. Porque para ti puede ser mucho tiempo, para Dios no. Y más allá de cuánto tiempo, o sea, ¿sabes? Yo encuentro solamente algo. Di conmigo, sigue. Sigue. Dilo fuerte, sigue. Sigue. ¿Cuánto lo vamos a seguir haciendo? Sigue. Tal vez es la única palabra por la que viniste esta noche. Sigue. Que el resultado depende de Dios. Ustedes, verso 9, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Jesús contesta, claro que no. Mira, aún estos dos principales elementos eran muy propios de aquel tiempo, porque ¿qué llevaba el niño con las cestas qué llevaba el niño de su almuerzo cuando vimos en la serie, ¿verdad? Los milagros de Jesús. ¿Qué llevaba? Pan y peces. Ahí está. Entonces, lo que comúnmente era el lunch judío, ¿verdad? Le está diciendo, eso es lo que lleva el niño. Si les piden eso, no les dan lo contrario. Claro que no, dice. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan. ¿Qué está contrastando? Dios no es como nosotros. O sea, ¿no te da esperanza? ¿Sí o no? ¿No te lleva a poder seguir buscando, seguir pidiendo, seguir haciendo lo que Él nos dice? Sigan, sigan. Porque quien está detrás de todo esto no es alguien como ustedes, en pocas palabras. Es alguien que es bueno y da buenos regalos. Haz a los demás todo lo que quieran que hagan a ti. Esa es la esencia, fíjate, de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Que está resumiendo todo lo que para el judío era su libro religioso, el Antiguo Testamento para nosotros, la Tanaj. ¿Sí? Se resume en esto. Haz a los demás todo lo que quieran que te hagan a ti. NTV como que es muy simplista, ¿no? Resume, pero sí de una forma acertada. Así es lo que quieras. ¿Cómo te gustaría entonces que te trataran? Así trata. ¿Cómo te gustaría que se dijeran a ti? Así dirígete tú. ¿Cómo te gustaría, verdad, el cuidado? Así tú cuida. Porque en esencia es lo que el Señor dice, eso es lo que enseña la ley y los profetas. Ahora, versículo 13. Ve la conexión que hay en esto. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Para los muchos que escogen ese camino. Y terminamos en el verso 14. Dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida, otro contraste, no es ancha, que es angosta. Y el camino es difícil. Eso no nos dijeron, ¿verdad? Yo pregunto, ¿por qué cuando nos presentan el Evangelio no presentan Mateo 7:14? Deberíamos de presentarlo así, ¿no?
El camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ahora, estamos en el desarrollo de cuál es el trato de qué. Ya lo vimos, los primeros versículos, el trato de quién, hacia los demás. Pero ahora, ¿cómo podemos conectar esto si Él nos está diciendo cuál es el trato que debemos de tener hacia con nuestro Padre Celestial? Lo resumo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestro Padre Celestial con estos versículos que acabamos de leer? Número 1. Porque eso es lo que hace una persona que cree, ¿cierto o no? Sí. ¡Sigue! Porque en ese seguir estás evidenciando que le sigues creyendo. Cuando ya no sigues es porque ya la incredulidad ha tomado lugar en tu corazón. Cuando ya la fe se ha ido, te ha abandonado, entonces ya no crees que Él es poderoso. Ya no crees que Él puede hacer la diferencia. El seguir es una decisión que nos mantiene vivos cuando sigamos creyendo sus promesas. Familia, mi responsabilidad es decirte que las cosas en este mundo se van a poner, como decimos, de a peso. La maldad seguirá cada vez más en aumento. El deterioro de nuestra sociedad va a llevar a niveles nunca antes vistos. La gente se va a corromper. Voltearemos y diremos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? No vemos la salida. ¿Qué está sucediendo? Solo recuerda que el Dios al que servimos es fiel, que prometió y no nos dejará avergonzados. Cree en sus promesas. Esa es la actitud del creyente, del que ha decidido vivir para este reino. No ve parcialidades, no ve como opiniones. Cree que su palabra es verdadera y que Él es fiel, el que lo prometió. Pero no solamente eso es en resumen lo que el Señor Jesús dijo. Porque esa puerta y ese camino no es otra cosa más aquellos que eligen el camino de Dios. ¿Qué camino es el que estás tomando? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Qué lección te está llevando? ¿Sabes? Porque el camino y la puerta, el camino ancho y la puerta ancha, inconscientemente te están atrayendo. Son sugerencias constantes, son más populares, son más demandantes. Lo voy a decir con estas palabras, son más ostentosas. Traen consigo más placer. Por eso es ancha. Por eso si te dieran elegir entre abrir las Escrituras y entretenimiento, la respuesta abismal, contundente sería entretenimiento. Eso es. Pero elegir sus caminos no es lo que está en tendencia, no es lo que está de moda, no es lo popular y no es lo que de alguna otra manera alguien elegiría en este tiempo. Elegir sus caminos es lo que el Señor está diciendo. En pocas palabras. Esa es nuestra actitud. ¿Cómo estamos en esta? Yo espero que el examen frente a nuestros hermanos, repito, de no ser jueces, de no actuar hipócritamente y de manifestar como hermanos, se vean representativamente en nuestra comunidad de fe llamada Creación y Vida Ojo de Agua. Pero ante Dios, nuestro deber y nuestra actitud es creer en sus promesas, elegir sus caminos y 3 y último, y aferrarnos a su verdad. Pregunta, ¿se resume bien lo que acabamos de leer? Yo creo que sí. Ahí está el ABC de nuestra relación hacia con los demás y está el ABC de nuestra relación hacia con el Señor nuestro Dios. ¿Cómo estamos? Haz el diagnóstico y toma los resultados. ¿Qué llevará al éxito al final? Aquellos que al final de los días, al final de esta era, sigan creyendo, sigan eligiendo y sigan aferrados a su verdad. Ahora, ¿es fácil? Lo vimos textualmente. Dijo,
No es fácil, pero la recompensa es enorme.